Muy bien, nos hemos quedado en la clase pasada hablando cuáles eran las implicaciones de la expiación. Entendimos que muchas veces las doctrinas nos llevan a tomar distintas posiciones porque tienen implicaciones distintas. Cuando uno afirma algo, al mismo tiempo está negando otra cosa. Y en la teología esto es muy común. Y es por eso de que nosotros nos encontramos con tantas categorías en cuanto a lo que una iglesia cree, a lo que un movimiento afirma, a lo que otro movimiento no afirma. Y hablando de la expiación limitada y la expiación ilimitada, recuerdan que estamos hablando, cuando hablamos de expiación limitada e ilimitada, en la postura evangélica no es que estamos diciendo que ilimitada es totalmente ilimitada. Para recordarles un poco acerca de la discusión, estamos discutiendo o estamos estudiando acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si su muerte entendemos que fue suficiente para salvar, para limpiar todo pecado, pero la pregunta es si Cristo murió por todos o murió por un grupo. Cuando decimos murió por todos, no estamos afirmando el universalismo. Es decir, que hay quienes piensan que si Cristo murió por todos, entonces los pecados de toda la humanidad, de todo tiempo, fueron perdonados. Y si eso es real, si eso fuera así, si afirmamos eso, entonces estaríamos negando ¿qué cosa? Si afirmamos que Cristo murió por toda la humanidad, por los pecados de todo el mundo, que los pecados de todas las personas fueron perdonadas, entonces, ¿qué estaríamos negando? Sí, pero además, estaríamos negando que el infierno existe, estaríamos negando que va a haber un juicio final, que se van a abrir los libros y que cada persona va a ser juzgada, porque si todos fueron perdonados, entonces, ¿qué sentido tiene de que haya un juicio? ¿Cierto? ¿No? Entonces, si afirmamos algo, necesariamente estamos negando otra cosa. Y esto es lo que hace que nosotros podamos meditar en la palabra y orar al Señor y que el Espíritu Santo pueda darnos luz. Y al final, nos damos cuenta que ninguna de esas cajitas son perfectas, que hay tensiones, siempre hay tensiones. Entonces, dijimos, universalismo, claro que no creemos en el universalismo. Estaríamos negando verdades que son muy claras en las Escrituras. El Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Entonces, claro que no podemos decir eso. Ahora, dentro de las posturas cristianas, hay dos posturas. Que Cristo murió también, en el sentido de que murió por todas las personas, pero no que expió el pecado de todas las personas, sino solamente de aquellos que creen. O sea, murió por el pecado de todos, potencialmente por el pecado de todos, que es una posibilidad para todo aquel que se arrepiente, pero depende de cada persona. O sea, la pregunta es, si murió por el pecado de todas las personas, pero solamente esto es efectivo si una persona se arrepiente, es una contradicción. Porque si murió por los pecados de todos, el no arrepentirse también es un pecado. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, sería murió por el pecado, excepto por el pecado de no arrepentirse. Bueno, tiene sus dificultades. Pero eso es lo que creen. No creen que los pecados de todos fueron perdonados y que ya nadie va al infierno, sino de que si alguien rechaza esa expiación, entonces no recibe esa expiación, pero que Cristo murió por todas las personas. Y eso es porque ellos también están tratando de negar, intentan negar la elección. Porque si ellos dicen, no, está bien, Cristo, como la Biblia también afirma, que Cristo murió por los suyos, Cristo murió por los elegidos, si ellos dicen que Cristo, la expiación no es limitada, no es para todos, sino fue para un grupo, necesariamente tienen que aceptar la elección
y la soberanía de Dios. Entonces estamos en esa discusión, dijimos que esto divide a bautistas generales y a bautistas particulares. Bautistas general son aquellos que creen que Cristo es una posición medio arminiana, medio es decir, que no estarían negando también la depravación total, creerían que el hombre no está totalmente depravado, sino que hay cierta virtud en él como para poder aceptar, para poder correr por sí solo a Cristo, ¿no? Y la expiación limitada afirma, obviamente juntamente con eso, la depravación total del hombre, la elección que Dios elige, ¿no? Las doctrinas de la gracia, lo que nosotros conocemos como las doctrinas de la gracia, ¿no? Entonces ahí existe esta tensión y nosotros dijimos que de alguna manera creemos en una tercera postura, ¿no? O creemos que es más bíblico una tercera postura, que de alguna manera sí se necesita responder. La Biblia nos llama a responder, a obedecer, claro que sí, pero también es cierto de que Dios eligió, ¿no? Entonces terminamos de hablar sobre eso. Inmediatamente empezamos a pensar en cuáles son las implicaciones. Porque todo lo que nosotros afirmamos tiene implicaciones. Si yo creo en la expiación limitada, que Dios escogió a un grupo, no podría en mi evangelismo decirle a una persona, Cristo murió por vos. Porque no es cierto. Por lo menos para mí. No sería coherente que yo afirme una cosa y la otra al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya empezamos a cambiar nuestra forma de predicar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas de salvación. El conocimiento, la verdad, empieza a transformar nuestra forma de pensar, cómo comprendemos la vida cristiana y cómo vivimos la vida cristiana. Por eso siempre la mala doctrina lleva a una mala forma de vivir. Generalmente cuando las personas viven mal es porque tienen una mala doctrina. Pero ahora me gustaría que nos pongamos a pensar, porque estamos hablando de definiciones teológicas acerca de la expiación, pero ¿qué tal si nos detenemos un poco a pensar en cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que disfrutamos ahora de esa expiación? Algo que ocurrió y que nosotros hoy disfrutamos. ¿De qué manera disfrutamos? ¿De qué manera lo palpamos? ¿No? ¿De qué manera nos beneficia esa expiación? Y es lo que vamos a ver, ¿no? Los beneficios de esta expiación, de la justificación, ¿no? Hemos sido justificados y hemos sido adoptados. Esto es una verdad maravillosa que encontramos nosotros en la Escritura, porque al momento que Dios nos justifica, o sea, es decir, recuerdan que la justificación no es algo que nosotros sentimos, la justificación no es algo que nosotros hacemos. ¿La justificación qué es? Es un acto divino, ¿sí? Es el acto divino donde somos declarados justos delante de los ojos del Señor. No sentimos nada, nosotros no es que decimos, lo vemos en la Escritura, que hemos sido justificados, que nuestros pecados fueron expiados. Entonces sí sabemos que la Biblia lo define como algo que ocurrió, pero ocurrió en un término legal. Dios nos declaró justos, en su soberana voluntad y en su gracia y en su amor nos declaró justos, y al declararnos justos, inmediatamente cuando los declara justos, tiene una implicación eso. Y la implicación es que somos adoptados. No éramos parte de la familia de Dios, ahora lo somos. ¿Por qué? Porque fuimos justificados. Porque ahora Dios nos ve santos delante de sus ojos. Ahora vamos a hablar esto de una santidad posicional, pero inmediatamente es como decir, si hay un preso en la cárcel y el preso me dice, acabo de recibir mi libertad, ¿cuál va a ser la implicación inmediata de eso? Que se va a ir, ¿cierto? Entonces,
la implicación de que hemos sido justificados es que ahora hemos ingresado a la familia de Dios. Hemos sido adoptados. Adopción. Y esto ocurrió en el mismo momento que fuimos justificados. No es que fuimos justificados y pasó un tiempo y luego fuimos adoptados. No, eso fue instantáneamente. Dios nos ha colocado en su familia. Pablo, cuando habla de esto, obviamente, en Romanos está hablando en términos legales, como si fuera un abogado, como si fuera términos legales. Y esto, adopción, es un término legal. Y tiene que ver con la ley romana, cuando el hijo era adoptado. No era que el hijo era adoptado y entonces era de menos en la familia. No, un hijo adoptado era un hijo, con los mismos derechos que un hijo natural, igual. Cuando nosotros hablamos de el Señor Jesucristo y José, y se describe la descendencia de Cristo por José, decir, pero ¿por qué? Si él no es adoptado, no es adoptado. Pero José no era su papá biológico, ¿cierto o no? ¿Sí era? José, ¿están ahí? Ok, ¿vinieron? Ok, ¿apagaron la cocina? Ok, dejaron cerrada la puerta, tal, metieron la ropa adentro, ¿están todos acá? Bien, ok. Cuando hablamos en términos del Antiguo Testamento, un hijo, no había diferencia entre un hijo adoptado y un hijo natural. Era lo mismo, se recibían los mismos derechos, era igual. Bueno, en estos términos se estaba hablando del apóstol Pablo. Entonces, la ley romana, al hijo adoptado se le otorgaba los mismos derechos que al hijo natural. Entonces, esto es algo que fue planeado, maravilloso, ¿no? Planeado, ponga ahí planeado. No es algo que ocurrió accidentalmente. ¿Qué dijo el Señor? Uy, los justifiqué y ahora resulta ser que pasaron a ser parte de mi familia. No, fue algo que Dios planeó en el pasado. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser, el Señor planeó esto para ser adoptados y lo planeó desde antes. No fue algo casual, no fue algo accidental, sino fue algo planeado y es algo, punto B, es algo que nosotros disfrutamos en el presente. Disfrutamos de esto. Hoy somos hermanos de Cristo. Él es nuestro hermano mayor, con todos los derechos de un hijo de Dios. Dios nos ha dado una herencia, como dice Pedro, una herencia incorruptible, infinita, completa. Y es maravilloso porque si usted piensa en términos legales, no solamente el juez sentenció a su hijo, lo sentenció, lo juzgó y dejó libre al culpable, sino que nosotros, siendo culpables, ese juez, luego de habernos perdonado, habernos dejado salir en libertad y habiendo ajusticiado a su propio hijo, ese juez después nos deja en libertad, pero nos trae a su casa, nos da los derechos de su hijo, nos trata como su propio hijo Jesucristo, nos adopta en su familia. Maravilloso, ¿no? Lo que hace el Señor. Incomprensible. Y esto no, como decía antes, no es aparte de la justificación. No es que acá ocurre la justificación y luego ocurre la adopción. No, ocurre en el mismo momento. Ocurre en el mismo momento. Y es por eso que a mí me es difícil creer en la expiación ilimitada. Es decir, de que Cristo haya muerto por todas las personas y que no hayan sido adoptados. Porque es un hecho único que ocurre en un mismo... Si alguien fue
justificado por la expiación, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente es adoptado a la familia. Porque no es algo que se separa, ¿no? Es por eso que yo no estoy de acuerdo de decir, bueno, la expiación limitada, que Cristo murió por todas las personas potencialmente como una posibilidad que las personas, si se arrepienten, entonces, y bueno, murió por sus pecados, pero no los adoptó como hijos suyos, es algo raro, ¿no? Porque es algo que ocurre en el mismo momento. El juez deja libre al culpable y lo adopta como su propio hijo. Bien. A veces, esto pasa muchas veces, hermanos, con la salvación. Le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es la salvación? Defínanme qué es la salvación. Liberarse. Fuimos salvos. Ok. ¿Cómo usted experimenta la salvación en su vida cristiana? Con esperanza. Sí. Con esperanza. Ok. Algunos pueden decir, la salvación fue la justificación, cuando mis pecados fueron perdonados. Sí, esa es la salvación. Cuando mis pecados fueron perdonados, cuando el Señor me dio vida, esa experiencia que yo tuve en el principio. Ese hecho que algunos de ustedes pueden identificar en su vida, como un hecho que ocurrió en un tiempo, en un momento determinado. El quiebre, el momento donde ustedes se quebrantaron delante del Señor, donde sintieron que hubo un antes y un después. Algunos dicen, eso es la salvación. No, la salvación es un paquete. La salvación involucra todo. La gracia, la elección, la justificación, la regeneración, la santificación, la perseverancia, todo eso es la salvación. Es un paquete de extremo a extremo, todo es obra de Dios. Por eso la palabra dice que nosotros hemos sido salvados, que estamos siendo salvados y que finalmente seremos salvados. Entonces, no es que la salvación es, aunque habla, muchas veces la Biblia refiere a la salvación en un momento donde somos salvos, pero la salvación en realidad es de todo lo que estamos hablando nosotros, de principio a fin, desde la gracia, la elección, hasta la glorificación. Todo eso es salvación. Aunque nosotros lo vemos en parte, es un paquete. No podemos decir nosotros que, sí, en la justificación yo hice algo, me arrepentí, ¿no? Y en la glorificación, no, la glorificación es todo el Señor. Yo no me di un cuerpo nuevo, No. Así como la glorificación no tenés nada que ver, ni vas a hacer nada con tu glorificación, así tampoco tuviste que ver nada con tu justificación, ni con la expiación de tus pecados, ¿no? Entonces es importante eso. La salvación es un paquete, es algo que no podemos separarlo, ¿no? Bien. Entonces, Dios nos salvó y al mismo tiempo nos perdonó, pero también nos adoptó como hijos suyos para purificarnos, santificarnos, para hacernos un pueblo celoso de buenas obras, para preservarnos, para glorificarnos. Todo esto es parte de la salvación. Ahora, esta salvación, que como dijimos tiene un comienzo, va a ser completada en el futuro. Ahí deben colocar ustedes en ese completada. Va a ser completada en el futuro. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, ¿ves? Tenemos las primicias, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Hemos sido adoptados, pero todavía esto es algo que no se ha completado totalmente. Es como si usted hubiese adoptado a un chico y usted ya le dio su nombre, ella tiene una herencia, porque usted lo ha adoptado a su familia,
Pero todavía el chico está en otro lugar, ¿no? Está todavía en el orfanato, no sé. Todavía a usted le falta que lo traiga a la casa, que le dé todos los derechos. ¿Entienden en ese sentido? Hemos sido adoptados, pero eso se va a completar al fin. Es algo que nosotros ahora estamos siendo beneficiados y gozamos porque somos hijos con todos los derechos, pero es algo que al fin se completará totalmente, ¿no? Entonces encontramos esta descripción en la palabra del Señor. Veamos ahora otro beneficio de la justificación, y es que hemos sido unidos con Cristo. Al momento de ser justificados fuimos adoptados y fuimos unidos con Cristo. Unidos a Cristo, estamos en Cristo. Dios nos une con Cristo. Y nosotros encontramos muchas formas en cómo la Biblia se refiere a esto. Habla de la vid y los pámpanos. Nosotros estamos como pámpanos unidos a la vid. La vid es Cristo y nosotros somos los pámpanos. Estamos unidos a Él, como la Trinidad, como un edificio. Estas son todas ilustraciones de esta unión, como el cuerpo humano. La mano no es un solo ser, está unida al cuerpo, dependiente del cuerpo, como un matrimonio, Efesios 5. Cristo también en nosotros y nosotros en Cristo, pero Cristo en nosotros, y aquí es para todos aquellos que creen. Jesús le da su Espíritu, o sea, Cristo está en nosotros. Él nos capacita para poder vivir en Él y sentir la certeza de nuestra salvación, porque Cristo está en nosotros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No sé si a usted le pasó, pero como una de las evidencias que la Biblia es la palabra de Dios, no es una evidencia física, en el sentido de que no podemos probar de alguna manera a una persona, convencerla o tratar de convencerla de que este libro, la Biblia, difiere de otro libro. Pero usted como creyente debió haber experimentado que por más que usted lea otro libro, hay muy buenos libros, incluso libros de buenos autores, pero cuando usted lee la Biblia, el Espíritu da testimonio de que esa es la palabra de Dios. El Espíritu nos transforma cuando leemos la palabra de Dios. El Espíritu da evidencia de eso, da testimonio de eso. Es una obra espiritual. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia debemos recordar esto, debemos orar para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, alumbre nuestro entendimiento. Pero es Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Eso es algo que ha ocurrido gracias a la justificación. Hemos sido adoptados, estamos unidos a Cristo, así como el pámpano a la vid, así como el cuerpo dependiente se ha unido. Nada que se desprenda del cuerpo puede seguir teniendo vida por sí mismo, así tampoco nosotros, ¿no? Estamos en Cristo, pero Cristo también está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y nos da testimonio. Y nosotros estamos en Cristo. También, planeado desde la eternidad pasada, estamos identificados con Cristo. Nos hace uno en Él. Estamos completos y estamos listos para recibir todos los beneficios de nuestra salvación. Completos.
Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, unidos a Él, parte de su familia. Y esto tiene implicaciones. ¿Qué implicaciones pueden tener para nuestra vida? Por ejemplo, si pensamos en el legalismo, por ejemplo, ¿no? En el estado presente, el pensar en que nosotros estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros, esto es, vamos a colocar acá, el antídoto para el legalismo. El antídoto para el legalismo. Dice Pablo en Colosenses, pues habéis muertos con Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, si vos estás en Cristo, entonces si vos estás en Cristo, vos moriste con Cristo. Y si moriste en Cristo, entonces, ¿por qué estás pensando en los rudimentos de este mundo? ¿Por qué, como si vivieres en el mundo, te sometes a preceptos tales como no manejes, ni gustes? Esto tiene que ver mucho con los judíos. No hagas esto, no hagas aquello. Legalismo, ¿no? Usa pollera, no te pintes, hace esto, aquello. Pero si yo estoy unido en Cristo, yo tengo todo en Cristo. No tengo que hacer nada por alcanzar gracia. No tengo que esforzarme en ninguna obra porque ya estoy en Cristo. No tengo que llegar a Cristo. Ya estoy en Él y Él está en mí. Entonces, el pensar esto nos aleja de la idea de que nosotros tenemos que hacer algo por, de alguna manera, ganar aquello que ya Cristo ganó por nosotros, ¿no? Entonces, y con respecto, y me falta, fíjense en el Colosenses 3:1, dice, si moriste en Cristo, entonces moriste a los rudimentos de este mundo. Pero si resucitaste con Cristo, ¿qué implicación tiene eso? Si resucitaste con Cristo, ¿qué implica? ¿Dónde está Cristo? Estás con Cristo, entonces. Estás con Él, estás en Él. Y si estás arriba, donde Cristo está, entonces deberías pensar en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo, ¿no? Entonces por eso también es este antídoto para el legalismo. Pues si habéis resucitado con Cristo, entonces lo que tenéis que estar buscando son las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces tenéis que poner la vista donde Cristo tiene puesto la vista, allí en las cosas eternas, ¿no? No en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso esto! ¿No? ¡Qué maravilloso! Entonces, esto tiene una implicación para nosotros. Si nosotros estamos en Cristo y si Cristo está en nosotros. Esto es en el estado presente, en el hoy. Y en el estado futuro nos da seguridad. Usted coloque allí seguridad. Seguridad de la salvación. Seguridad de la salvación. Le hago una pregunta. Si yo realmente estoy unido con Cristo, ¿yo puedo ir al infierno? Si fuera al infierno, entonces Cristo tendría que venir conmigo. Porque estoy en Cristo. Eso me da seguridad en cuanto a mi salvación. Estoy seguro en Él, porque estoy en Él, ¿no? Y eso en el futuro me hace dar seguridad de saber ciertamente cuál es mi destino, ¿no? Cuál es mi futuro, cuál es mi esperanza en Cristo. Entonces, estoy unido a Él. Vamos a ver ahora ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere hacer una pregunta acerca de esto? ¿No? ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos todos acá? Ok, bien. Vamos a hablar de la santificación. Y vamos a definir la santificación. Me gustaría escuchar a ustedes la idea acerca de la santificación. ¿Qué creen acerca de la santificación?
¿Qué es la santificación? ¿Juan? Amén. ¿Qué es santificación? ¿Qué le viene a la mente cuando hablamos de santificación? Apartarse del pecado. Apartarse del pecado. Ok. Entonces, santificación es un sentido moral. Dejar de pecar tiene que ver con la santificación. ¿Alguno más tiene alguna idea? Es el proceso que vamos viviendo después de la conversión. Ok. Continuamente ir apartando nuestro pecado. Ok. Apartarnos. Ok, eso es santificación. Ok. Algo que nos diferencia. ¿Qué significa ser santo? Apartado. Para el servicio de Dios. Perfecto. Si yo digo que Baal es santo, ¿ustedes qué dicen? Es una mentira. Pero la Biblia dice que Baal es santo. Sí, no le estoy mintiendo. ¿Cómo? La palabra santificación hace referencia a 3 etapas de la vida del creyente, hablando de nuestra vida. En el momento cuando Dios no sé si están mis notas, pero quiero decirle que una vez encontré, un hermano vino con esta inquietud. Había un movimiento que están promocionando una traducción de la Biblia donde, por ejemplo, ellos atacaban a la Reina Valera porque la Reina Valera hablaba como santo de ídolos cananeos, ¿no? Entonces, decir, ¿cómo la Biblia jamás puede llamar santo? Pero es que estás entendiendo mal, porque santo en realidad significa distinto. Distinto. Para ellos, Baal era santo porque era distinto a otros dioses, no moralmente, simplemente porque era distinto, ¿no? Entonces, pero en nuestra experiencia nosotros tenemos una santificación inicial. Todos hemos sido santificados, apartados por Dios. Somos santos en el sentido de que Dios nos aparta. Todo creyente es un santo, no porque se porte bien, sino porque Dios lo aparta para sí, ¿sí? Algunos dicen, no, yo soy un pecador. Sí, verdad, sos un pecador, pero Dios cuando te apartó te hizo santo. Amén. ¿Seguís pecando? Claro que sí, pero ahora vamos a ver eso, pero Dios te ve como santo. Entonces Dios te salva y te aparta para sí. Esa es una santificación inicial, ¿no? Ahora el segundo que tenemos acá, el segundo punto, el proceso donde Dios hace que el creyente, que ya fue declarado justo, sea apartado del pecado, es decir, justo en su experiencia, es una santificación progresiva. Una santificación que va progresando, que va avanzando, ¿no? Y 3, el tercer aspecto, la tercera estación, por decirlo de alguna manera, el momento cuando el creyente muere y Dios termina su obra santificadora. Listo, ya está, terminaste, llegamos a la meta, erradicando el pecado y transformándole completamente a la imagen de Cristo. Esta sería una santificación completa. Hay quienes creen que el creyente puede llegar a un estado de perfección en este mundo. Llegar a un estado, o sea, se buscan en las disciplinas espirituales, en mortificar su carne, sus pensamientos, de tal forma que su objetivo es llegar a un estado de no pecar, de perfección. Eso la Biblia no lo afirma nunca. La santificación es un proceso progresivo que culmina en nuestra glorificación, cuando Dios erradica totalmente el pecado del hombre, ¿no? Bien. Estoy aquí. Es imposible entender el lenguaje de la santificación bíblica sin entender estas 3 etapas. O sea, claro, cuando uno dice, sos santo, no, ¿cómo soy santo? Soy un pecador. Y otros dicen, no, sos pecador. No soy pecador, porque la Biblia dice que yo soy santo.
entonces no soy santo. Hay personas que dicen, yo no peco más, porque la Biblia dice que yo soy santo. Sí, pero pará, cabeza de... O sea, sos santo en el sentido de que Dios te apartó en un principio. Es una santificación inicial, pero hay una santificación progresiva y una santificación final, ¿no? Si no entendés esto, entonces va a ser muy difícil que puedas entender lo que estás experimentando. Es imposible entender el lenguaje de la santificación bíblica sin entender estas 3 etapas. Es por eso que la Biblia constantemente nos exhorta a vivir ahora en una santificación progresiva, de acuerdo a lo que ya somos en la mente de Dios. En la mente de Dios ya somos santos, pero ahora en nuestra experiencia humana estamos progresando en esa santificación. Es decir, lo que pronto llegaremos a hacer en una experiencia completa, ¿no? Entonces tenemos una santificación inicial, una santificación progresiva y una santificación final que va a ser completa, totalmente el pecado erradicado. Piénselo, podemos pensar de esta manera. Trazamos la línea de la salvación. A muchos les gustaría poder trazar esta línea y decir, yo trazo la línea, y de acuerdo a mi línea, vos sos salvo o no sos salvo. Yo digo, yo manejo esta línea. Pero a la verdad es que si esta es la línea de la salvación, todos estábamos acá. Pecábamos, ¿sí? Pecábamos. Y luego, en un momento, se produjo la santificación inicial. En un momento se produjo, fuimos declarados justos, Dios nos apartó para sí, declarados santos, y comenzó allí nuestra santificación progresiva. ¿Sí? ¿Cómo es la santificación progresiva? ¿No? Estábamos todos acá, llegamos acá a la santificación. Para algunos la santificación progresiva es así, ¿no? Para otros es media así. Pero sin duda hay un progreso. Y al final de esta santificación progresiva está la santificación completa, 100%. Dios nos santifica. Ahora, esta es nuestra experiencia. Dios, desde el primer momento, nos ve santos completamente, delante de sus ojos. Aunque en nuestra experiencia nosotros estamos progresando en la santificación. Pero Dios nos ve desde el primer momento santos. Santos. Ahora, esto sabemos que nosotros sabemos que ocurre. Ahora, es difícil que nosotros tiremos la línea y digamos, exactamente ahora esta persona es cristiana, no es cristiana, es muy difícil. Nosotros no podemos poner las líneas correctamente. Porque muchas veces hay personas que no son creyentes y personas que son creyentes, pero el no creyente se comporta mejor que el creyente. Y decimos, ¿cómo tiramos la línea ahí? ¿No? O personas que se convirtieron acá y estuvieron por mucho tiempo en iglesias donde no le enseñaron, donde no crecieron, donde no fueron expuestos a la verdad, no hubo crecimiento, y de repente vienen a una iglesia donde empiezan a aprender y ahí empiezan a crecer y dicen, yo me convertí acá. No, te convertiste acá. Pero es difícil que nosotros digamos cuándo ocurre cada cosa, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Porque en nuestra experiencia lo vivimos de diferente manera. Lo que sí es cierto, para saber que realmente somos creyentes, es que debe haber una santificación progresiva. Nuestra mente, nuestra conducta debe estar siendo transformada. Debemos ser cada vez más semejantes a Cristo. Eso es así, ocurre de esa manera. Y es eso lo que nosotros nos damos cuenta si realmente hemos sido
justificados, ¿no? ¿Sí o no? Ok, es como dice el Señor, ¿no? Puerta grande, puerta angosta. Puerta grande, camino ancho. Puerta angosta, camino angostito. Si vos estás andando por el camino ancho, ahí vas por el camino ancho. La pregunta es, ¿pasaste por la puerta angosta? No, pasaste por el camino ancho. La prueba que pasaste por la puerta angosta es que andás por el camino angosto. Esa es la prueba. Bien. Estamos en horario. Bueno, cada creyente siempre va a terminar más santo que como comenzó, que en su experiencia, ¿no? Inicial, siempre. Poco, mucho. ¿Dónde usted, cuando llegue el momento que seamos totalmente santificados, algunos van a llegar acá, algunos van a llegar acá, algunos van a llegar acá, no lo sé. Pero lo que sí sé es que su punto final, a su punto inicial, debe haber una progresión. Quizás mucho, poco, pero debe existir, debe haber. Porque es una santificación en progreso, que está progresando, que está creciendo, que está mejorando. Algunos más, otros se salvan como arrebatados del fuego, ¿no? Ahí, a gata. Pero bueno, pero todos crecen en santidad. Todos crecen en santidad. Y al morir todos vamos a recibir la misma santidad completa, 100%, todos iguales, ¿no? Pero recuerden de que Dios nos ve, desde el primer momento nos ve completamente justo, porque Él nos ve a través de la justicia de su Hijo, del Señor Jesucristo, ¿no? Amén. La definición de Gruden. Gruden hace una definición de... ¿Ya estamos? ¿Listo? Ok, dejamos la definición de Gruden entonces para la próxima hora. Amén.